Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? Nuestra quinta clase. Bienvenidos. Hoy lo que vamos a hacer es corrosión y deboré, tal como lo habíamos prometido. Una de las técnicas, también como les había adelantado, que más me gusta a mí, espero que les pase lo mismo. Es una técnica muy vieja, muy antigua y muy interesante en cuanto a el efecto que produce, ¿no? O sea, cómo nos queda. Lo primero que vamos a hacer es corrosión. Vamos a dividir la clase, vamos a hacer primero corrosión y después deboré para que no se me mareen y no se mezclen entre técnicas. Básicamente la corrosión es una decoloración. O sea, lo que vamos a hacer con una corrosión es quitarle el color a la prenda. Esto es como si yo agarrara un tejido, no sé, una remera o un pantalón de jean, por ejemplo. ¿A quién no le ha pasado que se le ha caído la lavandina, por ejemplo? ¿No? Si yo le tiro lavandina. La lavandina lo que hace es una corrosión, en realidad. Nosotros vulgarmente decimos se destiñe, ¿sí? Bueno, básicamente lo que hace es, por reducción, lo que hace es quitarle el grupo de colorante y entonces de esa manera queda el color crudo de la tela, le quita el color. Lo mismo pasaría con agua oxigenada. El agua oxigenada también es un corroyente, ¿sí? De hecho, hemos escuchado para el pelo también el agua oxigenada. Lo que hace es oxidación, ¿sí? Es una oxidación, del colorante, por lo tanto también quita el colorante. Pero ¿qué sucede? Nosotros no podemos trabajar con esas materias primas, no podemos trabajar con lavandina. Si alguna vez se mancharon con lavandina, sabrán que no solo se destiñe, sino que además lo que sucede con la lavandina es que deteriora el tejido, ¿sí? Deteriora la fibra, le baja la calidad a la fibra. Entonces después con el tiempo se puede resquebrajar, se puede quebrar la fibra. O sea que no sería serio estar haciendo una corrosión con lavandina, ¿sí? También que artesanalmente muchas veces hemos jugado manchando, pintando con la lavandina, pintando entre comillas, como dijimos recién es una corrosión, quitando el color entonces con la lavandina, pero no corresponde la lavandina. Entonces, ¿qué es lo que debemos utilizar para poder hacer una corrosión y que nos quede bien? Para poder hacer una corrosión, lo que vamos a usar es una pasta corroyente, justamente, que ahora les voy a contar bien lo que tiene adentro, así como venimos haciendo en cada una de las clases, ¿no? Contarles los contenidos de cada una de las pastas. Básicamente, de este modo nos va a quedar. Esto, por ejemplo, es una corrosión, ¿sí? Ahí vemos, no está estampado en blanco ni en crudo, sino que es una tela marrón que al hacer una corrosión se quita el marrón y entonces queda la base de la tela. Algo muy interesante antes de empezar a ver las pastas corroyentes es que estos tejidos, por ejemplo, que yo les estoy mostrando, eran tejidos crudos, ¿sí? Entonces también lo que podemos hacer es como agregarle una técnica y a este tejido crudo se lo puede teñir. Por ejemplo, para hacerlo con algo que seguramente podamos hacer en casa, los colorantes directos, por ejemplo la anilina, la famosa anilina colibrí, podemos teñir con esas anilinas y después ir a corroer, ¿sí? Algo fundamental para tener en cuenta en la corrosión es que la corrosión no discrimina el tipo de fibra que nosotros vayamos a estampar. A la corrosión no le importa si es algodón, si es poliéster, si es acrílico, si es acetato, si es un modal, no le importa el tipo de fibra que nosotros vayamos a corroer. Algo un poco más complejo y más técnico. A la corrosión sí le importa la familia de colorante que se ha utilizado para poder teñir ese género. Entonces acá sí estaríamos en un problema un poco más profundo si queremos hacerlo sin muchos conocimientos, porque sepamos que hay más de 30 familias de colorantes. Pueden ser inantren, tinas, azoicos, directos, indirectos, en fin, reactivos. Hay un montón de familias de colorantes. Ahora no los quiero marear con eso, entonces concretamente les voy a contar que casi la totalidad, podemos hablar de un 80% de los géneros de algodón o algodón con poca mezcla, son teñidos con colorantes que son pasibles de corrosión. Quiere decir que perfectamente se los pueden corroer. Y muy pocos de aquellos tejidos sintéticos, sobre todo los 100% sintéticos, se los puede corroer, pero no por su condición de sintético, sino porque los colorantes que se utilizan para poder teñir esos tejidos sintéticos son colorantes no corroíbles, al menos con estas sustancias que vamos a utilizar. Pero vamos a hablar ahora sí de qué es lo que vamos a utilizar para corroer. Para poder corroer, nosotros vamos a usar una emulsión corrosiva junto con un polvo corroyente, me equivoqué. Una emulsión corrosiva junto con un polvo corroyente. El polvo corroyente, claro, es imposible
este sentido pasarlo en vivo, ¿no? Pero le siento el olor, y el olor a podrido que tiene el corroyente es muy característico. ¿Por qué? Porque son materias sulfurosas, ¿sí? Es un polvo prácticamente impalpable, ¿sí? Y ese polvo impalpable tiene mucho olor a podrido, ¿sí? A huevo podrido. ¿Por qué? Porque son sustancias sulfurosas, ¿sí? Antiguamente, cuando uno hacía corrosión, el olor que generaba la corrosión era nauseabundo. Les puedo asegurar que era muy intenso. Bueno, las pastas se fueron mejorando y hoy por hoy se encapsula el olor y es como que no se siente tanto. Se siente un poco, pero no se siente tanto. Vamos a ver qué es lo que tienen adentro. Bueno, acá les contaba que este polvo son sustancias sulfurosas y esas sustancias sulfurosas no se las puede agregar a un extender. ¿Por qué? Pues si nosotros lo agregáramos adentro de un extender, lo que nos va a pasar es que cae la viscosidad, ¿sí? En alguna clase charlaremos de cómo se da viscosidad, ¿no? Cae la viscosidad. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Una emulsión corrosiva. La emulsión corrosiva, básicamente lo que tiene adentro es alginato preparado, o sea, algas marinas disecadas al sol, se las tritura, con eso se forma una harina de alginato, un polvo, se lo mezcla con agua, al mezclarse se forma como una goma, que es básicamente lo que vamos a estar utilizando hoy, un alginato preparado. Pero además del alginato, tiene un ligante acá adentro, que vamos a entender en un ratito para qué tenía un ligante, ¿sí? O sea que básicamente, y para no marearnos, cuando vayamos a comprar, nosotros vamos a ir a comprar emulsión corrosiva y nos van a vender la base junto con el polvito. 900 gramos de base corrosiva y 100 gramos de corroyente. Y esa es la proporción justamente, ¿sí? 10%. O sea, 100 gramos en 900. Por supuesto lo puedo preparar yo gradualmente. Puedo preparar 100 gramos, un vasito, por ejemplo, 100 gramos, con 3 cucharaditas de esto, que son más o menos 10 gramos, ¿sí? Entonces, de esa manera yo lo voy a preparar y voy a utilizar esta pasta para estampar. Yo hasta acá les venía contando de la balanza, de cuidarse en las cantidades y proporciones que vamos a ir mezclando. En la corrosión no es grave. Si yo pongo menos corroyente que le corresponde, lo que voy a lograr es que corroa menos, ¿sí? Y si me paso, estoy tirando producto. Digamos que no es mucho más grave que eso, ¿sí? Yo acá, para ganar tiempo, ya preparé un vasito con corroyente. Básicamente tiene la emulsión corrosiva con el corroyente ya mezclado, ¿sí? Vamos a agregarlo en nuestro chablón, como veníamos trabajando hasta ahora. Una gran ventaja. La corrosión es una base que para aquellos que no tienen mucha experiencia es muy amiga. ¿Por qué muy amiga, digo? Porque hasta acá nosotros veníamos hablando de esto de entintar, cuando estampo, entintar, cargar para que no se me seque el chablón, para que no se me tape. Bueno, en la corrosión no van a correr ese riesgo. La corrosión es muy difícil que se les tape el cuadro. Para que eso suceda lo tienen que dejar sin lavar 2 días por lo menos, ¿sí? O sea que nos estaría permitiendo trabajar una corrosión casi sin experiencia, y ahora van a ver por qué. Porque lo que yo tengo que hacer, yo acá coloqué un tejido de algodón, ¿sí? Yo ahí les voy a mostrar un tejido de algodón negro, ¿sí? Es un colorante reactivo que se utilizó para teñir ese tipo de tejidos. Y les voy a contar algo. Yo ahí entinto y paso una sola vez. Si yo paso una sola vez, lo que voy a tener es una corrosión muy superficial. Entonces me permito hacer más de una pasada. Entonces si yo hago más de una pasada, lo que voy a estar logrando es profundizar esa decoloración. Si le doy muchísimas pasadas, lo que voy a lograr es que corroba de un lado y del otro. No es grave. Digamos que para aquellos que por ahí no tienen la mano de presión de manigueta, etc., es una excelente técnica para iniciarse, ¿sí? Yo ahí ya estampé y lo que voy a hacer para prepararme para la siguiente muestra, gracias, es sacar el corroyente, lo voy a recuperar porque ahora voy a experimentar otras cosas más. ¿La gasa de qué cantidad de hilos estás usando? Estoy usando una gasa 45 que anda perfecto, puedo usar hasta gasa 60 sin inconveniente, ¿sí? Yo ahí ya estampé, por supuesto que prácticamente no se ve. Lo voy a secar un poquito y ahí se va a ver menos todavía, ¿sí? No se ve, es como si yo estampara con agua. Lo ideal, si tenemos tiempo, es dejarlo por lo menos 2 horas, que se humecte bien, que se evapore un poco y después darle calor. Por supuesto no lo vamos a hacer con 2 horas,
Entonces yo lo que voy a hacer es primero secarlo y después corroer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando le dé calor, el calor hace reaccionar esas sustancias que yo agregué, las sustancias corrosivas dentro de la corrosión, va a reaccionar y va a evaporar al colorante. Por lo tanto, lo va a decolorar. O sea que con el calor lo voy a decolorar. ¿El calor con qué lo puedo dar? Lo puedo hacer con pistola de calor, lo puedo hacer con este tipo de planchas, y mejor aún, y acá corremos ventajas, ya que la mayoría, por lo menos en el Zoom de las clases anteriores, me contaban que la mayoría tiene plancha común, no tiene esta plancha. La plancha común para esto es espectacular. Solo un detalle que les voy a aclarar. Si van a usar la plancha común, una sugerencia, porque yo me estoy imaginando que esa misma plancha que van a utilizar para esta técnica, después van a ir a planchar la ropa. ¿Qué sucede? En la plancha puede llegar a quedar resto de corrosente y eso va a hacer que contamine en olor al resto de prendas. Entonces les voy a sugerir una vez más, como ven utilizando, un papel siliconado. Lo apoyamos sobre la estampa y pasamos la plancha. La plancha se va a deslizar mucho más fácil y no la voy a estar ensuciando, ¿sí? Yo lo voy a hacer con pistola de calor porque me gusta más cómo se aprecia cómo va decolorando, ¿sí? Ahí se llega a tomar bien. Yo ahí voy a ir dándole calor. Voy a levantar un poquito nada más. A ver, así se los puedo apuntar un poco mejor. Y ahí fíjense como ya empieza a aparecer un fantasma. De a poquito empieza a aparecer, o mejor dicho, a decolorar, ¿sí? Una gran ventaja, me detengo un segundo ahí, una gran ventaja de hacerlo con pistola de calor, que yo puedo jugar muy artesanalmente y puedo jugar con un degradé. O sea, yo lo puedo dejar ahí, por ejemplo, ¿sí? O sea, puedo o decolorar todo y dejarlo crudo, como en estas muestras, o bien le puedo dar distinta intensidad de calor, o sea, menos calor en algunas zonas, y entonces voy a tener como una marca de agua, ¿sí? Yo ahí voy a seguir decolorando. Yo voy a dejar los bordes con menos temperatura, a propósito dando ese efecto, ¿sí? Y en el centro lo voy a corroer bien. Ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Intencionalmente, yo lo que hice entonces, los bordes, dejarlo con un degradé. La corrosión no tiene nada de tacto, una obviedad. Lógicamente, ¿cómo va a tener tacto si no apliqué nada? Lo que hice es quitarle el colorante. Por lo tanto, esto implica mucha calidad en las prendas. Las marcas de primer nivel, a nivel internacional, utilizan muchísimo su corrosión para las estampas. La gran mayoría utiliza hasta el 60% de sus estampas, las hace con corrosión. De ahí esas estampas que uno toca y no siente la estampa, ¿sí? Que dice, qué buena está, no se siente nada en la estampa. Bueno, es corrosión. Y otra obviedad más, nunca más se sale. Obviamente, ¿cómo se va a salir lo que ya se salió? O sea, sacó el colorante, por lo tanto esto es eternamente tal como lo estamos viendo ahora. ¿Qué debemos hacer ahora? Enjuagarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo enjuagamos, todo este degradé que yo logré acá, con el tiempo se va a ir apareciendo la corrosión, porque sigue actuando. Ahora, si yo lo mojo, se neutraliza, ¿sí? Pero además hay que enjuagarlo con agua para que los restos de emulsión corrosiva se puedan ir y no nos quede nada de tacto ni nada de olor. El enjuague es agua, nada más que agua. Yo acá me trajo un balde con agua para no tener que ir hasta la pileta. Esto lo pongo en un lavarropa 3 minutos dando vuelta con agua, sin jabón, sin nada, es suficiente, o en un balde lo enjuago como acabo de hacer recién. Y yo ya voy a tener neutralizado entonces nuestra estampa, ¿sí? Y ahí ya nos va a quedar para siempre de esa manera. Ahora, sí, pregúntame. Esta quedó cruda. Si nosotros quisiéramos hacer blanco, en este caso, ¿podríamos agregarle pigmento blanco? Sí y no. A ver, nos va a quedar siempre con el tono de base de la prenda, en este caso un crudo, por supuesto no va a quedar crudo. Acuérdense que yo les contaba que el pigmento blanco era el único pigmento que no era como tal, o sea, no era pigmento. Entonces, si yo le agrego blanco, puedo hacerlo, me va a quedar más blanco, pero voy a tener un sutil tacto, ¿sí?
Lo puedo hacer, pero puedo llegar a tener un poquito de tacto. Y ahora les voy a mostrar algo un poco más interesante. Les cuento que la corrosión no es una técnica que se la vea mucho, sobre todo en nuestro país. O sea, son muy pocas las marcas que utilizan corrosión, ¿sí? Yo les voy a contar, hace mucho tiempo, cuando yo daba los cursos, una pregunta recurrente era ¿cómo hace Levi's, ¿sí? La marca Levi's, para poder tener sus estampas con tantos colores, sin nada de tacto, y que las lavo 1000 veces y me quedan iguales? Y muchas veces también el comentario era, y son caras porque son de Levi's. No, son caras porque tienen una corrosión en la estampa. La corrosión es una de las estampas que más caras se cobran, ¿sí? Por este proceso, ¿no? Lleva tiempo, estampar, darle calor, enjuagar. Y Levi's utilizaba muchísima corrosión, ¿sí? Después la sublimación empezó a engañarnos y creímos que todo estaba hecho por sublimación. Pero la realidad es que las marcas del primer nivel, Desigual, Justo Barcelona, 101 Ideas, Levi's mismo, Diesel, en fin, muchas de las marcas del primer nivel internacional utilizan corrosión en casi todas sus estampas. Y algo que se utiliza mucho en eso, y que acá muy pocos lo saben o muy pocos lo usan, es que a esa corrosión, ¿se acuerdan cuando yo recién les mostraba el corroyente? Que yo les dije que era un alginato más agua y que adentro tenía un ligante. Y les dije, ya vamos a entender para qué. Ese ligante que tiene la corrosión es porque se la puede pigmentar. Y acá empiezan a aparecer cosas muchísimo más interesantes. ¿Por qué? Porque si yo quisiera estampar, por ejemplo, un amarillo sobre esta tela negra que acabo de colocar, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, lo puedo hacer con la plástica cubritiva que les expliqué en las clases pasadas, ¿sí? Sí, perfectamente lo puedo hacer con eso. Pero siempre voy a tener un poquito de tacto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para estampar amarillo sobre negro sin nada de tacto? Bueno, excelente la corrosión para eso. Yo, de hecho, voy a preparar con un poquito de amarillo. Se le puede agregar hasta 60 gramos por kilo de pigmento amarillo. Esto es la misma corrosión que yo utilicé recién, la acabo de sacar. Ustedes me vieron cuando la sacamos y le acabo de agregar un pigmento, ¿sí? Un pigmento amarillo. Vamos a agregarlo entonces a nuestro yellow y vamos a ir a estampar tal como estampamos recién, pero ahora con amarillo. ¿Y qué nos va a ocurrir? Bueno, por supuesto, yo ahora lo seco rápido y desaparece, ¿sí? Por supuesto apenas si se ve, pero ¿saben algo? ¿Qué va a ocurrir ahora? Cuando la corrosión reaccione con el calor, se va el color negro. ¿Y qué nos queda? El crudo, como lo vimos en esta muestra de acá. Pero cuando quiere quedar el crudo, tenemos pigmento. Entonces se deposita el pigmento amarillo sobre un crudo. Por lo tanto, estaría estampando amarillo sobre fondo claro. Por lo tanto, me queda amarillo sobre negro sin nada de tacto. Vamos a verlo. Voy secando un poco. Todavía no va a aparecer nada hasta que no lo seque. Y yo voy a ir a centrarme en un punto para darle más calor. Y ahí claramente estamos viendo entonces cómo nos apareció el color, ¿sí? Voy a hacer trampa para hacerlo más rápido. Voy a usar un cinturado para que no nos quede olor en la plancha tampoco, en la parte de abajo. Y lo voy a poner en la plancha. Por supuesto, en la plancha común es lo mismo. Les voy a dar un golpecito de calor antes que me empiecen a preguntar qué temperatura, qué tiempo. Plancha, temperatura de algodón. Y son 30 segundos como mucho. Voy levantando y voy viendo. Y ahí ya lo ven. Le voy a dar un poquitito más para que aparezca más todavía. Y ahí ya lo ven perfectamente homogéneo. ¿Y cómo nos quedó? Totalmente amarillo sobre negro, ¿sí? Una vez más, lo enjuago. Y es más, cuando lo enjuague me queda más intenso todavía. Porque se van a ir los restos de corroyente y nos va a quedar mucho más intenso. Y de esta manera yo puedo entonces jugar con color sobre fondos oscuros y sin nada de tacto. Más adelante, en una de las clases, yo les prometo enseñarles a hacer una cuatricromía. O sea, esto es un desafío porque hacerlo en un vivo, en poco tiempo, pero con 4 yablones, con amarillo, cian, magenta y negro, voy a hacer 256 colores. O sea, voy a estampar una foto. Una fotografía la vamos a estampar sobre una tela negra, por ejemplo, o una tela blanca.
Pero si lo queremos hacer sobre negro, una excelente alternativa es preparar una corrosión amarilla, una cian, una magenta y una negra, y entonces cuando se fusionan los colores, nos quedan 256 colores sin nada de tacto, totalmente vivos sobre una tela de algodón, ¿sí? Lo cual es fantástico, digamos que es calidad absoluta en cuanto a terminación en estampa. ¿Bien hasta acá en corrosión? Sí, Sí. varias preguntas. ¿Tiene Todas. vencimiento una vez preparado? No, vencimiento, nos vamos a dar cuenta, nos vencemos nosotros. Les cuento, yo les decía que la emulsión corrosiva es un alginato preparado, o sea, algas marinas disecadas al sol. Por otro lado tenemos sustancias sulfurosas. Cuando las mezclamos, después de 24 horas de haber sido mezcladas, desaparezcan, porque así se hace la bombita de olor. Va a haber un olor a podrido que realmente no se lo van a aguantar. Por lo tanto, todo lo que me sobra se desecha. Es atóxico totalmente, ¿sí? No es tóxico para nada. Lo que sucede es que se descompone, se pudre, ¿sí? O sea que preparemos únicamente lo que vamos a utilizar. El resto se desecha, porque si no el olor va a ser insoportable. Después, bueno, si se podía hacer con stencil o con algún otro Sí, material. claro, por supuesto, con sello, con stencil, con pincel, con lo que ustedes quieran aplicar. Bueno, lo del pigmento ya está. Y sobre las telas también ya lo explicaste. Así que ya estaríamos con todos hasta acá las preguntas. Repaso lo de las telas por si por ahí se agregó uno más tarde, porque es un tema importante. La corrosión no discrimina el tipo de tela, discrimina el tipo de colorante. O sea que la corrosión únicamente va sobre determinados colorantes. Y lo que hice yo para hacérsela más fácil, les dije, el 70-80% de los tejidos de algodón son corroíbles, porque están teñidos con colorantes corroíbles. Mientras que los sintéticos muy difícilmente funcionan. ¿Sí? Está bien. Y una que esta sí me olvidé. Si se puede usar un jablón que sea tanto para puff, extender o para corrosión. Gasa 45 en todo lo que mencionaron recién. Pero si pueden usar puff y además pueden usar esto o... O sea, mezclar las dos pastas. No, la consulta es, ellos están estampando puff con un jablón. ¿Lo lavan y pueden usar o se pierde o No, se rompe? por supuesto, lo lava, es todo soluble en agua. Esto, en cuando le tiran un poquitito de agua se limpia perfecto el jablón. De hecho, es muy generosa, yo les decía, la corrosión para aquellos que por ahí no tienen mucha experiencia o no tienen muchos elementos, porque lo puedo lavar con agua, se lava muy fácil, es imposible que se les tape, o sea, es muy, muy dócil para trabajar. ¿Sí? Está bien, y después nos preguntaban esta tela que era, y ahí Un ya jersey estamos. de algodón, un jersey 24-1 de algodón, tela de remera, para ser más claro. ¿Sí? Pero les muestro, no nos iba a dar el tiempo, yo en un momento dudé y quería mostrarles hacer esto también. Esta es una tela en crudo que se la tiñó con una lirina, ¿sí? Y después se hizo una corrosión. También no pueden hacer esto, ¿sí? Un tusor, un lienzo, cualquiera de esas. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahí Bien. estamos. ¿Les gustó corrosión? Espero que sí. A mí es una de las técnicas que más me gusta. Obviamente que para opinar sobre esto tendrían que verlo y realmente es muy agradable porque no se siente absolutamente nada en la estampa. Y yo acá lo estoy haciendo rápido y con un solo color y un dibujo cualquiera que tenía yo ahí grabado. Pero imagínense esto con 2-3 colores juntos, con un fucsia, colores muy vivos porque queda muy intenso y es muy interesante. Pero a la vez, si ustedes lo quieren hacer con un efecto vintage, van a tomar o sin color o con colores muy bajos en la pigmentación. Entonces va a quedar como un efecto viejo, ¿sí? Que también queda muy interesante. Bueno, les voy a mostrar la otra técnica. Nos olvidamos por un ratito de corrosión. Digo nos olvidamos porque suele suceder que después me confunden una con otra. Nos olvidamos entonces de corrosión por un rato y nos vamos a ir a deboré. ¿Qué es el deboré? Yo creo que el mismo nombre de la técnica me está haciendo imaginar de qué se trata. El deboré justamente lo que hace es devorar, ¿sí? Devora, destruye una de las fibras, destruye la fibra de algodón. El deboré lo que hace es una pasta, que ahora vamos a entenderla también la pasta esta, es una pasta que lo que hace es atacar al algodón, lo destruye, lo quema, lo desintegra, ¿sí? Entonces, claramente, yo no voy a ir a estampar sobre un tejido como mi remera que es de algodón, ¿sí? O una tela como esta que estampamos recién. Porque, ¿qué nos va a suceder? Si yo estampo sobre este tejido, se agujerea directamente, se destruye. Entonces, va a quedar un agujero, ¿sí?
Entonces lo que yo tengo que conseguir para poder hacer deburé y que me quede bien es un tejido con mezcla. 50% de algodón, por ejemplo, con 50% de poliéster. 50% de nylon con 50% de algodón. O sea, una mezcla, ¿sí? 50 y 50 sería lo ideal, 40, 60 también va a andar muy bien. Lo que nos venden habitualmente como modal, sepan que no es modal, el modal es una fibra, ¿sí? El modal es una fibra, digo esto porque muchas veces cuando yo pregunto a los que nos vienen siguiendo y que participan por ahí en las consultas de Zoom, que yo los estuve retando un poco la otra vez y les decía que se pongan a estudiar un poco sobre fibras, que debemos conocer un poquito de fibras. Si yo pregunto qué es el modal, yo sé que muchos me van a decir es una tela. Y el modal no es una tela, el modal es una fibra. El modal es una fibra que no es ni sintética ni es una fibra natural. Es una fibra regenerada que parte de la celulosa, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado hablar del rayón viscosa, por ejemplo, ¿sí? El rayón viscosa parte de la pasta de celulosa y tiene todo un proceso químico donde al final sale una fibra registrada por la marca DuPont que se llama rayón viscosa. En el medio de todo ese proceso hay una fibra que sale, que es una fibra inmadura de rayón viscosa, que también está registrada, que se llama modal. O sea que el modal es una fibra, ¿sí? Eso que nos están vendiendo a nosotros como modal, esa tela, no es modal, sino que es algodón poliéster. O sea que lo que les están vendiendo como modal, pero que no es modal, no funcionaría perfecto para poder hacer un deburé. Básicamente el deburé es bastante más sencillo a la hora de ir a estampar, porque no hay que mezclarlo con nada. El deburé ya nos viene preparado. Básicamente lo que tenemos ahí adentro, y en los colores se nota mucho más, es un alginato agua. ¿Se acuerdan lo que era el alginato? Algas marinas disecadas al sol y trituradas forman una harina de alginato. Alginato, agua y sulfato de aluminio tiene adentro, ¿sí? Eso, junto con una acidez ligera que tiene adentro, lo que va a hacer es deteriorar la fibra de algodón. Yo voy a agregar entonces un poquitito de deburé. Primero vamos a poner la tela porque esto es muy líquido, no vamos a hacer lío. Yo acá estoy colocando una tela, un falso modal, ¿sí? Un algodón poliéster básicamente. Vamos a ir a estampar sobre esa tela. Fíjense que es bastante más líquido. Seguramente les va a resultar hasta más sencillo estampar a aquellos que lo quieran hacer con sellos, con stencil, con pincel. Hasta les puede resultar más cómodo trabajarlo, ¿sí? Tampoco nos va a tapar el cuadro, lo cual es mucho más fácil todavía para trabajar. Y acá sí, si yo hago una sola pasada, lo que voy a estar haciendo es comiendo la parte superficial, ¿sí? O sea que yo acá, si lo que quiero hacer es una transparencia, voy a hacer varias pasadas como para llegar hacia el otro lado. ¿Sí? Lo voy a secar un poquito. Y vamos a hacer una cosa mientras que les explico. Yo los voy a colocar en la plancha y los voy a dejar un buen rato. Lo ideal en deburé, acá sí, más que nunca, es dejarlo por lo menos 2 horitas que se seque un poco. Entonces después cuando le den con la plancha de arriba o con una pistola de calor, va a ser mucho más rápida la carbonización del algodón. Yo acá lo que voy a hacer es dejar una plancha, lo voy a dejar un ratito y mientras tanto voy a iniciar una nueva estampa. Yo acá lo que tengo es un plush, el famoso plush, ¿sí? Un plush de algodón. Ojo con esto, no me lo confundan con towel o algún tejido que imitan esto y es de poliéster. En este caso es algodón. Entonces, ¿qué sucede? Al ser de algodón, si yo le doy muchas pasadas, voy a dejar un agujero, ¿sí? Porque es todo algodón. Pero al tener esos pelitos hacia arriba, al tener mucha más textura, yo lo que voy a hacer es apenas 1 o 2 pasaditas. Entonces lo que hice es apenas superficialmente dejé el deburé, ¿sí? Vamos a ver cómo venimos con este. Fíjense que yo acá tengo una carbonización, ¿sí? ¿Ven que quedó negro? Bueno, todo eso negro no es que se tiñó de negro, se quemó.
O sea, lamentablemente no podemos sentir los olores, ¿sí? Pero acá hay mucho olor a papel quemado, ¿sí? ¿Por qué a papel quemado? Porque se quemó el algodón. Si yo esto lo raspo un poquito, ya ahí estamos viendo cómo ese polvillo se fue. A ver si podemos llegar a captar. Mi mano está quedando negra, ¿sí? Yo lo voy a enjuagar. Yo acá en el tacho este que traje con agua, lo voy a enjuagar. Ahí lo que nos está quedando es todo la carbonilla, ¿sí? Todos los restos nos están quedando arriba. Y ahora, fíjense que rápidamente se salió todo lo quemado y nos quedó con transparencia. No sé si se llega a ver, yo paso la mano por atrás, ¿sí? Una transparencia. Voy a aclarar mucho esto porque puede dar a la confusión esto, ¿sí? Muchos por ahí están viendo esto y dicen, ah, quedó blanco. Ojo, esto yo le dije que era un algodón poliéster. ¿Qué quiere decir? El algodón era fucsia, el poliéster era blanco. Se fue el algodón, nos quedó el poliéster. Y por supuesto cierta transparencia, ¿sí? Vamos a ver con este. Y por ahí en ese no se pudo aprovechar el ver el paso a paso. Fue muy utilísima. Es como que vieron estampar, vieron en la plancha y lo vieron limpio. Y en este sí lo voy a hacer muy detenidamente para que lo puedan apreciar. Entonces voy a tardar más, pero quiero que lo vean. Corro el riesgo de quemarlo, porque yo voy a estar mucho con la pistola de calor. Pero a ver si sale, se va a poder apreciar. Yo ahí lo que le estoy dando es calor. Ya empieza a haber olor a papel quemado. ¿Sí? Vamos a secarlo un poco primero. Yo espero no quemárselo. Todavía no lo quemé. Lleva mucho tiempo con la pistola de calor, pero es la única manera que yo tengo de poder mostrarle paso a paso. Si yo esto lo pongo en la plancha y lo saco todo negro, no lo van a poder apreciar. Ahí se llega a ver, ¿no? Si nosotros lo hubiéramos dejado 2 horas, hubiera sido mucho más rápido todo este proceso. Y se llega a ver bien, ¿no? Ya estamos. Seguramente va a quedar lindo. Bueno, cansado de la pistola de calor. Yo acá, insisto, esto con la plancha hubiera sido más rápido, después lo enjuagan y queda perfecto. Pero si yo ahora lo meto en el tacho con agua y lo saco terminado, no van a poder ver el paso a paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar a mano, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver cómo lo saqué. Voy a ir con un cepillo, se llega a apreciar, se va toda la carbonización. Espera, ahí lo voy a sacudir un poquitito porque quedó con todo el polvillo. Y ahí no sé cómo podemos ponerlo para apreciar, ¿se nota el relieve? Hay un bajo relieve, ¿sí? Y se nota perfectamente. Claro que nos quedan algunas manchitas, por eso era bueno enjuagarlo. Si yo esto no enjuago se ve perfecto después, ¿sí? Bien, algo que queda muy interesante también con el deboré para que puedan probar, si tienen un jean viejo, un pedacito de tela de jean viejo, pueden probarlo con el jean.
Sabemos que el jean es algodón, si ustedes le dan mucho, se agujerea, ¿sí? De hecho, con eso pueden hacer roturas localizadas. Pero si le dan una pasada muy sutil, van a tener un pequeño bajo relieve para hacer las alegorías de un jean, para hacer algunos detalles que pueden quedar muy interesantes. O sea, da para experimentar, ¿sí? Abro a ver si tienen preguntas. Abro todas las Claro, nos preguntaban de nuevo el material de la segunda tela. Sí, plush. Sí, Claro. plush de algodón. Plush de algodón. Después, si se puede hacer con terciopelo de poliéster. No va a funcionar. O sea, le van a dar calor, se va a quemar todo el poliéster, pero no va a funcionar porque únicamente el Deboré, no se olviden esto, carboniza el algodón. No hay algodón, no hay nada para carbonizar. Claro, acá nos preguntan también sobre cinta de poliéster y tampoco es lo mismo. Únicamente sobre el algodón. O sea, sobre tejidos mezcla, pues si es un algodón puro lo agujerean, ¿sí? Los tiempos más o menos de la plancha. No, eso tienen que ir viendo porque va a depender mucho de la carbonización que ustedes necesiten según la cantidad de pasadas que tengan. O sea, yo les puedo decir, hago una pasada en 15 segundos, ya les queda, pero después hay que ver qué tela es, cuántas pasadas le dieron, etc. Y bueno, nos preguntaban sobre jean, que también la contestaste. Sí, pero ojo sobre jean, porque si le dan muchas pasadas se agujerea. Entonces es una pasada sutil como para comer superficialmente la tela. Si se enjuaga antes o después de darle calor. Después. Si lo enjuagan antes no les queda nada porque están lavando el efecto de Deboré. ¿Sí? Si siempre, claro, si la terminación es siempre sí o sí con agua o eso lo podés obviar en alguna de las dos técnicas. Es que, a ver, obviar, el tema es este, si yo tengo una corrosión y no lo enjuago con agua, el olor podrido con el tiempo va a salir de la prenda. Y esto se evita simplemente con un enjuague, es un enjuague, ¿sí? Y en el caso del Deboré no sería tan grave. Lo que pasa es que me puede llegar a quedar resto de polvo, nada más, ¿sí? Nos hacen una consulta sobre corrosión. ¿Qué pasaría si vos lo haces en una prenda blanca? No tiene sentido, porque no va a pasar nada. O sea, si fuera una corrosión con color, por ejemplo, esta amarilla que yo preparé, lo quiero hacer sobre el blanco, me va a quedar amarillo, ¿sí? Por supuesto lo puedo hacer. Lo que pasa es que estoy haciendo una técnica compleja para algo simple. Si yo tengo que estampar amarillo sobre blanco, extender. El extender bien estampado no tiene tacto. Y además tengan en cuenta algo, las telas blancas no es un teñido de blanco, es un blanqueo. Y la corrosión no quita el blanqueo. O sea que si yo voy sobre una tela, una tela blanca, no me va a quedar cruda, me va a quedar siempre blanca porque el blanqueo no lo puedo sacar. Bueno, así como todos los martes, cuando terminamos 19:30, hacemos un Zoom abierto para todos aquellos que quieran hacer consultas. Hoy también, 19:30, los esperamos para participar de Zoom. Entonces, ahí es distinto, ya cara a cara, nos vamos haciendo todas las preguntas que ustedes quieran, charlamos de lo que ustedes necesiten. Diana ahora lo que va a hacer es agregar un post con la dirección del Zoom, ya para que lo tengan y no nos anden pidiendo, igual si lo necesitan lo piden, pero lo van a tener ahí para poder ingresar directamente. Seguramente si se nos corta, como nos pasó el martes pasado, reingresamos con el mismo link que ahora les va a dejar. Bueno, los espero en la clase que viene con algo también muy pero muy interesante, que es el efecto metálico, ¿sí? Dorados, perlados, bueno, todo ese tipo de efectos metálicos que son muy interesantes también para ir aprendiendo. Mucha suerte, a cuidarse y los espero 19:30, aquellos que quieran sacarse dudas. Hasta luego.